Señorita Ninón, T4 rumba. Y me le quedo mirando y dígole, no, señor. El 9 de marzo de 1955, el ama de llaves de Miroslava Stern llamó frenéticamente a Ninón Sevilla. La actriz checoslovaca no respondía a la puerta de su habitación. Había silencio absoluto. Ninón llegó corriendo al edificio en la calle Kepler 83, Colonia Anzures. Juntas forzaron la puerta, y lo que vieron las perseguiría por el resto de sus vidas. Miroslava yacía muerta sobre su cama. Tenía apenas 29 años. En la mesita de noche, 3 vasos con restos de barbitúricos. En sus manos, según algunos testimonios, una fotografía. Ninón, en un acto que alteraría la escena del crimen, acomodó el cuerpo de su amiga, cruzó sus manos y colocó entre ellas la foto del torero Luis Miguel Dominguín para que no saliera mal en los medios. La prensa culparía al torero del suicidio, pero décadas después se revelaría que había otra razón, otro amor, otro secreto. Ninón Sevilla nunca habló públicamente de lo que realmente sabía sobre la muerte de Miroslava. Se llevó ese secreto a la tumba. Pero ese día de marzo de 1955, algo en ella cambió. La mujer que había conquistado México con sus caderas y su sensualidad, la reina de las rumberas, la primera aventurera, se dio cuenta de que la fama, la belleza, el éxito, todo podía desvanecerse en un instante. Esta es la historia de una niña que quiso ser monja y terminó siendo el símbolo del pecado. De una bailarina cubana que llegó a México sin nada y se convirtió en leyenda. De una mujer que bailó con el diablo en la pantalla, pero que en la vida real conoció tanto el amor como la tragedia. De Ninón Sevilla, la rubia de las piernas de oro. Si te gustan estas historias del cine de oro mexicano, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, vamos con la historia. Emelia Pérez Castellanos nació el 10 de noviembre de 1929 en el centro de La Habana, Cuba. No conoció a su madre. Fue criada por su abuela paterna y una tía en un hogar profundamente católico, donde la devoción religiosa lo era todo. Su abuela, mujer de fe inquebrantable, la matriculó en un colegio de monjas desde pequeña, y Emelia lo amó. Amó el silencio de la capilla, amó las oraciones, amó la idea de dedicar su vida a Dios. A los 12 años ya había decidido su futuro. Sería monja misionera. Viajaría a África a ayudar a los enfermos. Entregaría su vida al servicio de los más necesitados. Su abuela estaba encantada. Finalmente alguien en la familia dedicaría su vida a Cristo. Pero entonces, Emelia descubrió la música y todo cambió. Un día, en la escuela, hubo una presentación de baile folclórico. Emelia, que nunca había bailado en su vida, sintió algo extraño cuando comenzó la música. Sus pies se movían solos. Su cuerpo respondía al ritmo de una manera que ella no entendía, pero que se sentía absolutamente natural, completamente correcta, como si hubiera nacido para esto. Cuando terminó la presentación, todos la miraban. Sus compañeras, las monjas, incluso la directora. Emelia había eclipsado a todas las demás niñas sin siquiera intentarlo, y por primera vez en su vida, sintió algo que no había sentido rezando. Sintió poder, sintió vida, sintió que ese era su verdadero llamado. Pero su abuela se horrorizó. El baile era del demonio, el baile llevaba al pecado. El baile no era para niñas decentes que querían servir a Dios. Le prohibió terminantemente volver a bailar. Y Emelia obedeció. Durante el día, pero por las noches, cuando su abuela dormía, practicaba en su cuarto, en silencio, moviendo las caderas, sintiendo la música imaginaria, soñando. A los 13 años, Emelia comenzó a bailar a escondidas en pequeños espectáculos locales. Y para que su abuela no se enterara, se inventó un nombre artístico. Buscó en los libros de la biblioteca y encontró la historia de Ninon de Lenclos, una cortesana francesa del siglo XVII, famosa por su belleza, su inteligencia y su independencia. Una mujer que había vivido en sus propios términos,
en una época en que las mujeres no tenían términos propios. Emelia se convirtió en Ninón, y Ninón comenzó a bailar en los cabarets y centros nocturnos de La Habana. Cuba en los años 40 era un paraíso para los bailarines. La Habana Vieja palpitaba con ritmo de son cubano, mambo, rumba. Los turistas americanos llegaban en barcos para perderse en la música y el ron. Y los cabarets necesitaban bailarinas jóvenes, hermosas, con talento. Ninón tenía todo eso y más. A los 15 años ya era conocida en los círculos nocturnos de La Habana. No era la mejor técnicamente. Había bailarinas con más años de entrenamiento. Pero Ninón tenía algo que las demás no tenían. Tenía fuego. Cuando bailaba, no solo movía el cuerpo, contaba una historia, seducía, hipnotizaba. La cámara, aunque todavía no lo sabía, la amaba. Su abuela eventualmente se enteró, y fue devastador. La corrió de la casa. Le dijo que estaba muerta para ella, que había elegido el camino del pecado y que ardería en el infierno. Ninón tenía 16 años y de repente estaba completamente sola en el mundo. Sin familia, sin hogar, solo con su talento y su determinación. Así que bailó más duro. Se unió al coro del Teatro Martí de La Habana, trabajando con los comediantes cubanos Mimí Cal, conocida como Nananina, y Leopoldo Fernández, conocido como Tres Patines. Hacía pareja con un bailarín llamado Horacio. Los shows eran elaborados con docenas de bailarines, orquestas en vivo, comedias, números musicales. Y Ninón aprendió, observó, perfeccionó su arte. Y entonces, en 1946, llegó la oportunidad que cambiaría su vida. Fernando Cortés, un empresario y director puertorriqueño, estaba en Cuba buscando talento para llevar a México. Vio a Ninón bailar en un cabaret y quedó fascinado. Le ofreció un contrato para trabajar en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. No era mucho dinero, pero era México. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de ser alguien. Ninón, con 17 años, empacó lo poco que tenía y se fue a México. Nunca volvería a vivir en Cuba. México se convertiría en su hogar, en su país, en el lugar donde se transformaría en leyenda. Los primeros meses en México fueron difíciles. Ninón no conocía a nadie. El español mexicano era diferente al cubano. Las costumbres eran diferentes. Y el teatro lírico, aunque prestigioso, no pagaba bien. Ninón vivía en una pensión barata, comía lo mínimo, ahorraba cada centavo. Pero seguía bailando y perfeccionando su arte. Agregó movimientos más sensuales, más provocativos. Aprendió a usar el vestuario para maximizar el efecto. Plumas, lentejuelas, vestidos que dejaban poco a la imaginación pero que técnicamente no mostraban nada. Era el arte de la sugerencia, y Ninón lo dominó. En 1947, Fernando Cortés la contrató para formar parte del espectáculo de Libertad Lamarque, la gran estrella argentina que había conquistado México. El show se presentaría en el Teatro Degollado de Guadalajara. Era una oportunidad enorme. Libertad Lamarque era la atracción principal. Ninón solo tendría un número pequeño, pero era su oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. La noche del estreno, Ninón salió al escenario con un vestido rojo ajustado, el cabello rubio platino perfectamente peinado, y una sonrisa que prometía pecado y salvación simultáneamente. La orquesta comenzó a tocar, y Ninón bailó. Movió las caderas con una sensualidad que hipnotizó al público. Sus piernas, largas y perfectamente torneadas, parecían tener vida propia. Sus brazos contaban historias. Su rostro expresaba 1000 emociones. Y cuando terminó, el teatro estalló en aplausos. Aplausos que duraron más tiempo que los que había recibido Libertad Lamarque. Aplausos que hicieron que la gran estrella argentina mirara a la joven cubana con una mezcla de admiración y preocupación. Porque en ese momento, todos en el teatro supieron que habían presenciado el nacimiento de una estrella. Y en el público estaba Pedro Arturo Calderón,
Pedro Arturo Calderón era uno de los productores de cine más poderosos de México. Junto con su hermano Guillermo, eran dueños de Producciones Calderón, uno de los estudios más importantes del país. Y cuando Pedro vio a Ninón bailar esa noche en Guadalajara, supo inmediatamente que tenía que tenerla en sus películas. La buscó después del show, le ofreció un contrato exclusivo, debutaría en el cine. Pero más que eso, Pedro vio algo en Ninón que iba más allá de lo profesional. Se enamoró. Y Ninón, joven, sola en México, necesitada de protección y guía, correspondió. Pedro Arturo Calderón se convirtió en el amante y mentor de Ninón Sevilla. Él tenía el poder, el dinero, las conexiones. Ella tenía el talento, la belleza, el hambre de éxito. Era la combinación perfecta. Y aunque Pedro estaba casado y nunca se divorció, Ninón fue durante años la mujer más importante en su vida. En 1947, Ninón debutó en el cine con un papel pequeño en Carita de Cielo, protagonizada por María Elena Márquez y Antonio Badú. El título era irónico, considerando que Ninón se convertiría en el símbolo del pecado en la pantalla mexicana. Pero era solo el comienzo. Tuvo papeles pequeños en Pecadora, 1947, con Emilia Guiú y Señora Tentación, 1948, con David Silva. Pero su primer papel estelar llegó en 1948 con Revancha, dirigida por Alberto Gout, y fue en esa película donde Ninón encontró al director que la convertiría en leyenda. Alberto Gout entendía el cine de rumberas como nadie. Entendía que no se trataba solo de filmar a una mujer bonita bailando. Se trataba de crear fantasía, drama, pasión. Se trataba de hacer que la audiencia sintiera el calor del cabaret, el peligro de la noche, la tentación del pecado. Y en Ninón encontró a su musa perfecta. Ella no solo podía bailar, podía actuar, podía transmitir vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente. Podía hacer que el público la deseara y la compadeciera al mismo tiempo. En Revancha, Ninón trabajó por primera vez con Agustín Lara, el gran compositor mexicano. La química entre ellos en pantalla era palpable. Hicieron 2 películas más juntos, Coqueta, 1949, y Perdida, 1950. Pero la obra maestra de Ninón y Alberto Gout llegaría en 1950 con Aventurera. Aventurera es la historia de Elena Tejero, una joven de buena familia de Chihuahua cuya vida se destruye cuando su madre se fuga con su amante, provocando que su padre se suicide. Elena, sola y sin recursos, emigra a Ciudad Juárez buscando trabajo, pero termina siendo engañada por Lucio Sáenz, quien la droga y la vende a Rosaura, interpretada magistralmente por Andrea Palma. Rosaura es una mujer que lleva doble vida. 6 meses al año regenta su burdel disfrazado de cabaret en Juárez. Y los otros 6 meses es una respetable señora de sociedad en Guadalajara. Obligada a bailar, Elena descubre que tiene un talento natural. Se convierte en la estrella del cabaret. Pero nunca olvida la traición. Nunca olvida cómo fue destruida su inocencia. Elena escapa con la ayuda de Lucio, pero él termina en prisión después de involucrarse en un robo. Elena huye a la Ciudad de México y se reinventa como bailarina de cabaret. Y cuando finalmente tiene la oportunidad, ejecuta una venganza perfecta contra Rosaura. Es melodrama puro, excesivo, con giros argumentales improbables. Pero funciona porque Ninón le da a Elena una humanidad que trasciende el melodrama. La ves sufrir, la ves quebrantarse, la ves fortalecerse, la ves vengarse y aplaudes. Y luego están los números musicales. Ninón bailando mientras Pedro Vargas canta Aventurera, la canción de Agustín Lara que se convertiría en himno. Vende caro tu amor, aventurera. Dale el precio del dolor a tu pasado. Aquel que de tu boca la miel quiera, que pague con brillantes tu pecado. Ninón caminando por el cabaret con un cigarro en mano, un vestido que abraza cada curva de su cuerpo, mirando a la cámara con ojos que prometen todo y nada. La fotografía de Alex Phillips captura cada detalle.
Los extravagantes trajes de plumas y lentejuelas, los movimientos hipnóticos de sus caderas. Es puro cine, y se convirtió en un fenómeno. En los cines de México se formaban filas de cuadras para ver Aventurera. En el cine ópera, en el Colonial, en el Teatro Margo, después llamado Teatro Blanquita, en todos lados. El cartel publicitario decía, la historia de una mujer sin límite moral. Y el público llegaba en masa. La gente regresaba a verla múltiples veces. Memorizaba los diálogos, tarareaba las canciones. Y todas las mujeres querían ser como Ninón. Todas querían tener esa seguridad, esa sensualidad, ese poder. Pero el éxito de Aventurera trascendió México. La película se exportó a toda América Latina, a España, a Brasil, donde Ninón ya era conocida, y sorpresivamente a Francia. En París, los críticos de la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma quedaron fascinados. François Truffaut, que años después sería uno de los directores más importantes del cine mundial y parte fundamental de la Nouvelle Vague francesa, escribió sobre Ninón en su reseña de Llévame en tus brazos, 1954. ¿Acaso baila Ninón para alcanzar la gloria? De ninguna manera, nunca. Está clarísimo que Ninón baila por placer. Era el mayor elogio que un crítico francés podía dar. Reconocer que Ninón no estaba actuando, estaba siendo. Cuando bailaba, era completamente auténtica, completamente libre. Y esa autenticidad atravesaba la pantalla y tocaba a la audiencia. En 1952, un concurso realizado en Francia la coronó como la dueña de las piernas más hermosas del cine, venciendo a leyendas como Marlene Dietrich y Ginger Rogers. Cuando Edith Piaf visitó México, los periodistas le preguntaron qué quería conocer del país. Su respuesta fue simple y directa: a Ninón Sevilla. Ninón se había convertido en un fenómeno internacional. La niña de La Habana que quiso ser monja ahora estaba viviendo una vida de glamour y exceso que su abuela habría considerado imperdonable. Después de Aventurera, Ninón y Alberto Got continuaron su mancuerna dorada. Hicieron Sensualidad, 1951, con Fernando Soler, donde Ninón interpretó a Aurora Ruiz, una bailarina atrapada en un triángulo amoroso. Luego, No niego mi pasado, 1952, con Roberto Cañedo. Mujeres sacrificadas, 1952, y Aventura en Río, 1953, filmada en Brasil, donde Ninón se convirtió en una estrella tan grande como lo era en México. Pero otros grandes directores también querían trabajar con ella. Emilio "El Indio" Fernández, el director más prestigioso de México, responsable de obras maestras como María Candelaria y Enamorada. La dirigió en Víctimas del Pecado, 1951. Ninón interpretó a Violeta, una rumbera que adopta al hijo abandonado de una prostituta. La película causó controversia por su retrato crudo del mundo del cabaret, pero fue un éxito de taquilla y consolidó a Ninón como actriz seria, no solo como bailarina sensual. Julio Bracho, otro de los grandes del cine mexicano, la dirigió en Llévame en tus brazos, 1954, un melodrama tropical donde Ninón interpretó a Rita Rosales. Y Gilberto Martínez Solares la dirigió en Mulata, 1954, con Pedro Armendáriz. Mulata fue revolucionaria porque fue la primera producción del cine mexicano en incluir abiertamente elementos de la santería y otras tradiciones afrocubanas. Ninón interpretó a Caridad, también conocida como María, y fue la primera actriz en introducir movimientos alusivos a la santería en sus bailes cinematográficos. Orgullosa de sus raíces cubanas, incorporó movimientos rituales auténticos. Era arte, era religión, era cultura. Era Ninón rindiendo homenaje a una herencia que Hollywood había ignorado o caricaturizado. También filmó en Brasil Manos Sangrientas, 1954, y Leonora de los Siete Mares, 1955, con el director argentino Carlos Hugo Christensen. En España hizo Los Peces Rojos, 1955, con Emma Penella.
un thriller criminal que mostraba su versatilidad como actriz. En 1955 hizo Club de Señoritas con el cómico Joaquín Pardavé, su única incursión en la comedia musical. Luego Jambao, 1957, donde apareció desnuda en una escena que causó escándalo. Era provocativa, era atrevida, pero también era el canto del cisne del cine de rumberas. Para mediados de los años 50, Ninón Sevilla era una de las actrices más famosas de México. Ganaba bien, vivía bien, estaba en una relación estable con Pedro Arturo Calderón y parecía que nada podía detenerla. Pero entonces llegó el 9 de marzo de 1955, el día que encontró el cuerpo de Miroslava. Ninón y Miroslava Stern se habían hecho amigas en el mundo del cine. Eran muy diferentes. Miroslava era europea, refinada, melancólica, considerada una de las mujeres más bellas de México. Ninón era caribeña, extrovertida, vital, pero se entendían. Ambas eran extranjeras en México. Ambas habían dejado atrás vidas en otros países. Ambas conocían la soledad de ser una estrella. Y Ninón sabía que Miroslava estaba sufriendo. Sabía de sus problemas, de sus depresiones, de los hombres que la habían lastimado. Había intentado ayudarla, pero no fue suficiente. El 8 de marzo de 1955, Miroslava había comido con Ninón en un restaurante. Según Ninón recordaría después, el humor de Miroslava no parecía distinto al de otras ocasiones. No había señales evidentes de lo que vendría. Esa misma tarde, Ninón estaba en el estudio esperándola para comenzar a filmar una película con Tin Tan, que llevaría el nombre de No es posible la luna conmigo. Pero Miroslava nunca llegó, y nadie contestó las llamadas telefónicas a su casa. Al día siguiente, cuando el ama de llaves no pudo entrar a la habitación de Miroslava, llamó a Ninón, y juntas forzaron la puerta. Cuando Ninón vio el cuerpo sin vida de su amiga, algo se rompió en ella. Había visto muerte antes, había conocido tragedias, pero esto era diferente. Miroslava tenía solo 29 años. Era hermosa, talentosa, exitosa. Había trabajado con Pedro Infante, con Mario Moreno Cantinflas, con Luis Buñuel. Y aún así, no había sido suficiente. La fama, la belleza, el éxito, nada de eso había sido suficiente para salvarla del dolor que la consumía. Ninón alteró la escena del crimen, acomodó el cuerpo de Miroslava, cruzó sus manos, puso la foto del torero Luis Miguel Dominguín entre ellas. Lo hizo, según confesaría después, para proteger la imagen de su amiga, para que no saliera mal en los medios. Técnicamente era obstrucción de la justicia, pero a Ninón no le importó. Miroslava era su amiga, y los muertos merecen dignidad. La prensa culpó a Dominguín del suicidio. Se convirtió en la historia oficial. El torero español que se había casado con la actriz italiana Lucía Bosé, apenas 9 días antes, rompiendo supuestamente el corazón de la hermosa actriz checoslovaca. Pero años después, Ernesto Alonso, mejor amigo de Miroslava, reveló a los guionistas Vicente Leñero y Carlos Pelayo que había otra razón, otro hombre, un mexicano muy importante, alguien casado que le había prometido 1000 veces que se divorciaría y nunca lo hizo. El periodista Jacobo Zabludovsky dijo en 2014 que ese hombre era Mario Moreno Cantinflas, que Miroslava se había enamorado profundamente de él y que Cantinflas le envió una carta el día antes de su muerte, diciéndole que jamás dejaría a su esposa Valentina. Otros mencionaron a otros hombres poderosos, pero nadie lo confirmó nunca con certeza absoluta. Ninón se llevó el secreto a la tumba, porque hay cosas que una amiga no revela. Nunca. Después de la muerte de Miroslava, Ninón cambió. Seguía siendo la reina de las rumberas en pantalla. Seguía bailando, seguía provocando, pero algo en ella se había apagado, o tal vez madurado. Empezó a pensar más en el futuro, en qué quedaría cuando la belleza se desvaneciera, cuando las piernas ya no pudieran moverse de la misma manera, cuando México encontrara nuevas rumberas más jóvenes. Hizo Jambao, 1957, Maratón de Baile,
1958, y Mujeres de Fuego, 1959. Pero el género estaba muriendo. Las audiencias querían cosas diferentes. El cine mexicano estaba cambiando, y Ninón lo sabía. Además, su relación con Pedro Arturo Calderón, aunque amorosa, tenía sus límites. Pedro nunca se iba a divorciar. Ninón nunca sería su esposa legal, siempre sería la amante. Y después de casi 10 años, eso ya no era suficiente. Fue entonces cuando conoció a José Gil, un médico cubano que había emigrado a México. Era diferente a Pedro. No estaba en el mundo del espectáculo. No buscaba nada de ella excepto a ella misma. No le importaba que todo México la hubiera visto bailar en cabarets cinematográficos. La amaba por quien era, no por quien parecía ser. Ninón le dijo a Pedro que se acabó, que después de casi 10 años siendo su amante, quería algo real, algo legal. Pedro, que realmente la amaba a su manera, la dejó ir. Y Ninón se casó con José Gil. Fue un matrimonio breve pero feliz. José no le pedía que dejara de ser Ninón Sevilla. No estaba celoso de su pasado. La amaba incondicionalmente. Pero José murió poco después del matrimonio. Ninón enviudó y quedó sola otra vez. Durante su matrimonio con José Gil, Ninón también tuvo un hijo, Genaro Lozano, conocido como el Chamaco de Bronce, quien se convertiría en músico. Aunque algunas fuentes indican que Genaro fue fruto de otra relación cuya identidad Ninón nunca reveló públicamente, él fue su orgullo y su legado más allá del cine. Fue entonces cuando decidió retirarse. Era finales de los años 50. El cine de rumberas estaba muerto. Tenía casi 30 años en el mundo del espectáculo. Había hecho más de 30 películas. Había sido la reina absoluta de un género. Había conquistado México, América Latina y hasta Francia. ¿Qué más quedaba por probar? Se mudó a Nueva York. Vivió ahí durante 15 años en relativo anonimato, lejos de los reflectores, lejos de las expectativas. Solo siendo Emelia otra vez, la niña que quería ser monja y que terminó siendo todo lo contrario. En Nueva York tuvo tiempo de reflexionar, de procesar todo lo que había vivido, de sanar las heridas que la fama había dejado. Fue feliz, o al menos tranquila. Hacía su vida normal. Nadie la reconocía en las calles de Manhattan. Era solo otra inmigrante latina más, y eso la liberó. Pero México no se olvidó de ella, y en su corazón, ella nunca se olvidó de México. En 1981, el director Mario Hernández le hizo una propuesta: regresar al cine. No como estrella juvenil, sino como lo que era, una mujer madura con historia, con cicatrices, con sabiduría. La película se llamaría Noche de Carnaval y sería básicamente un homenaje a su trayectoria, a todo lo que había significado para el cine mexicano. Ninón aceptó. Regresó a México después de 25 años de ausencia, y cuando llegó al set, lloró, porque se dio cuenta de cuánto había extrañado esto. No la fama, no los reflectores, sino el arte, el baile, la actuación, contar historias. Noche de Carnaval fue un éxito, y Ninón ganó el premio Ariel a la mejor actriz a los 52 años. Después de un cuarto de siglo de retiro, era la validación final, no solo como bailarina sensual, sino como actriz, como artista completa. Y entonces llegó la televisión. Las telenovelas mexicanas estaban en su apogeo en los años 80 y 90, y los productores querían a Ninón, no como protagonista romántica. Esos papeles eran para las jóvenes, pero como la vecina sabia, la madrina cariñosa, la dueña del edificio con corazón de oro, los personajes que le daban color y corazón a las historias. Ninón aceptó, y durante los siguientes 30 años trabajó constantemente. Debutó en televisión en 1964 con Juicio de Almas, pero fue en los 80 cuando se incorporó de lleno al género. Rosa Salvaje, 1987, con Verónica Castro fue un parteaguas. Ninón interpretó a Doña Clemente y comenzó a usar turbantes que se convertirían en su marca registrada.
Al principio los usó para ambientar el personaje de la dueña de un bar que había creado el autor Carlos Romero. Pero Ninón, que era dormilona empedernida, se dio cuenta de que el turbante le ahorraba muchísimo tiempo de peinado para no llegar tarde a sus citas. Y el público la amó con ese look. Luego vinieron Tú eres mi destino, 1984. Cuando llega el amor, 1989. Yo no creo en los hombres, 1991. Las secretas intenciones, 1992. María la del barrio, 1995, con Thalía. La usurpadora, 1998, otra vez con Thalía. Rosalinda, 1999, con la misma actriz. Tres mujeres, 1999. El precio de tu amor, 2000. Entre el amor y el odio, 2002. Amarte es mi pecado, 2004. Y las nuevas generaciones la descubrieron. Niños que nunca habían visto Aventurera. Conocían a Ninón Sevilla como la vecina graciosa de las telenovelas. Como la señora del turbante que siempre tenía un consejo sabio o un comentario gracioso. Y Ninón los adoraba. Porque seguía actuando, seguía relevante, seguía viva, seguía haciendo lo que amaba. En 2008, después de 4 años de ausencia de la pantalla chica, regresó con la serie Central de Abasto. Y en 2012, a los 83 años, hizo su última telenovela, Qué bonito amor, con Dana García, Jorge Salinas y Pablo Montero. Interpretó a Doña Remedios, y aunque sus líneas eran pocas, cada aparición suya era celebrada, porque era Ninón Sevilla. La leyenda viviente. Para entonces, su salud ya estaba deteriorándose. Problemas del páncreas, del hígado. Los años de excesos de su juventud estaban cobrando factura. Pero Ninón nunca se quejó. Había vivido una vida plena, más plena que la niña de La Habana jamás habría soñado. En 2013 decidió hacer una pausa en su carrera artística. Su cuerpo ya no respondía como antes, pero su espíritu seguía siendo el mismo. Seguía siendo la mujer que se había negado a ser monja para ser bailarina. La mujer que había vivido en sus propios términos. En sus últimos años, Ninón recibió todos los honores que merecía. En 1995, el Estado cubano le confirió la distinción por la cultura nacional. En 2009, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la honró con el Premio Internacional Raquel Revuelta. Ese mismo año, el Estado mexicano le confirió el Premio Diosa de Plata Dolores del Río, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. En 2012, Ninón Sevilla fue interpretada por la actriz Ariadna Pérez Mijares en la cinta biográfica El fantástico mundo de Juan Orol, dirigida por Sebastián del Amo. Ver a alguien más interpretar su vida fue extraño, pero gratificante. Y en 2014, a los 85 años, recibió un homenaje de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cineteca Nacional por su trayectoria e influencia en el cine de México. En ese evento, viejos y jóvenes la aplaudían de pie, porque todos entendían lo que había significado, no solo para el cine, sino para México. Ninón Sevilla había llegado de Cuba sin nada, sin familia, sin dinero, sin contactos, y se había convertido en parte del alma de México. Había bailado cuando las mujeres decentes no bailaban. Había sido sensual cuando la sensualidad era pecado. Había sido libre cuando la libertad femenina era casi inexistente. Y lo hizo sin pedir perdón, sin justificarse, simplemente siendo quien era, una bailarina, una actriz, una mujer que vivió en sus propios términos. A finales de diciembre de 2014, Ninón fue internada en un hospital de la capital mexicana por una neumonía. Su hijo Genaro estaba con ella. Los médicos lucharon por estabilizarla, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Tenía 85 años y había vivido intensamente cada uno de ellos. El 20 de enero de 2015, Ninón Sevilla murió en un hospital del centro de la Ciudad de México. La causa fue un paro cardíaco, complicado por la neumonía y problemas del páncreas y el hígado. Su hijo Genaro estaba con ella cuando exhaló su último suspiro. Como debía ser, su cuerpo fue velado en una funeraria al sur de la ciudad. Cientos de personas llegaron a despedirse.
actores de su generación que lloraban la partida de una colega y amiga, directores que habían trabajado con ella décadas atrás, fans que la habían visto bailar 50 años antes y que nunca olvidaron esa primera vez que la vieron en pantalla. Jóvenes que solo la conocían de las telenovelas, pero que entendían que estaban ante una leyenda. Los obituarios la recordaban como la reina de las rumberas, la primera aventurera, el símbolo sexual de los años 50, la rubia de las piernas de oro. Y todo eso era cierto, pero era solo parte de la historia, porque Ninón Sevilla fue más que eso. Fue la niña que tuvo el valor de elegir el baile sobre la religión, el pecado sobre la santidad, su propio camino sobre el que le habían trazado. Fue la joven que llegó sola a un país extranjero y lo conquistó con talento y determinación. Fue la actriz que trabajó con los mejores directores de México y ganó el respeto de críticos franceses que normalmente despreciaban el cine latinoamericano. Fue la amiga leal, que protegió los secretos de Miroslava hasta el final, que alteró una escena del crimen para salvar la dignidad de una mujer que ya no podía defenderse. Fue la mujer que se reinventó múltiples veces a lo largo de su vida, que se retiró en la cumbre y luego regresó triunfal 25 años después, que trabajó hasta los 83 años porque amaba su arte más que la gloria. Y fue la prueba viviente de que el talento, el trabajo duro y la autenticidad pueden llevarte más lejos de lo que jamás soñaste. Que una niña pobre de La Habana que quería ser monja puede terminar siendo inmortal en la pantalla. Que el pecado y la santidad a veces son solo cuestión de perspectiva. Que una mujer puede definir su propia vida sin importar lo que diga la sociedad. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, en el lote de la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, en la Ciudad de México. Pero su verdadero descanso está en las películas que dejó. En Aventurera, que se sigue proyectando y estudiando en escuelas de cine de todo el mundo. En las telenovelas que las nuevas generaciones descubren en plataformas digitales. En los corazones de quienes la vieron bailar y nunca olvidaron la manera en que movía las caderas, la forma en que miraba a la cámara, la manera en que hacía que cada hombre en la audiencia sintiera que bailaba solo para él. François Truffaut tenía razón en 1955. Ninon no bailaba por gloria, bailaba por placer. Y ese placer se transmitía a través de la pantalla, se transmite todavía, porque el arte verdadero nunca muere. Y Ninón Sevilla era arte verdadero. Hoy, casi 10 años después de su muerte, su nombre sigue vivo. Cada vez que alguien monta una nueva versión de Aventurera en teatro, y se ha montado docenas de veces desde 1997, cuando Carmen Salinas produjo la primera versión teatral con Edith González, con posteriores versiones protagonizadas por Niurka Marcos, Itatí Cantoral, Susana González, Lorena Rojas, Maribel Guardia e Irina Baeva, inevitablemente se compara con Ninón, y nadie ha podido superarla, porque Ninón no estaba actuando. Cuando bailaba esa rumba, cuando movía las caderas al ritmo del mambo de Pérez Prado, cuando miraba a la cámara con esos ojos que prometían paraíso y perdición, no estaba fingiendo, era real, era auténtica, era libre, y esa libertad, esa autenticidad, esa capacidad de ser completamente ella misma sin importar lo que dijera la sociedad, es lo que la hace inmortal. Es lo que hace que, décadas después de su última película, todavía se hable de ella. Todavía se estudie en universidades. Todavía se admire. Ninón Sevilla transformó la vergüenza en poder. Transformó el pecado en arte. Y transformó su propia vida, que pudo haber sido una tragedia de pobreza y abandono, en un triunfo absoluto. No porque haya sido perfecta, sino porque fue real, porque tuvo el coraje de ser quien era en una época que exigía que las mujeres fueran cualquier cosa menos ellas mismas. La niña que quería salvar almas terminó salvando algo más importante. Salvó la libertad de ser, de expresar, de bailar con el diablo si así lo deseaba. Y al hacerlo,
abrió puertas para todas las que vinieron después, para todas las mujeres que querían vivir en sus propios términos, para todas las artistas que se negaron a ser domesticadas. Esa es la verdadera historia de Ninón Sevilla, no solo la reina de las rumberas, sino la reina de sí misma, la mujer que eligió el escenario sobre el convento, la mujer que eligió la pasión sobre la sumisión, la mujer que eligió vivir plenamente aunque eso significara arder. Y eso, finalmente, es lo que la hace verdaderamente inolvidable. Pero hay más en la historia de Ninón Sevilla que merece ser contada, porque detrás de la imagen de la rumbera sensual, había una mujer compleja, inteligente y profundamente consciente de su lugar en la historia del cine. En las décadas de los 40 y 50, cuando Ninón estaba en la cumbre de su fama, el cine de rumberas fue despreciado por muchos intelectuales mexicanos. Lo consideraban vulgar, ordinario, una degradación del cine mexicano que había producido obras maestras como María Candelaria y La Perla. Decían que las películas de cabaret explotaban a las mujeres, que eran pornografía disfrazada. Pero Ninón nunca se disculpó. En entrevistas, defendía su trabajo con pasión. Yo no me desnudo, decía. Yo bailo. Y el baile es arte. Si los hombres ven pecado en mi baile, eso dice más de ellos que de mí. Tenía razón. Porque lo que Ninón hacía en pantalla era subversivo de una manera que pocos entendían en ese momento. En una sociedad que exigía que las mujeres fueran castas, sumisas, recatadas, Ninón era todo lo contrario. Era sexual, era fuerte, era dueña de su cuerpo y de su destino. En Aventurera, Elena Tejero es prostituida contra su voluntad. Pero no se queda como víctima. Se convierte en la mejor, la más deseada, y usa ese poder para destruir a quien la victimizó. Es una fantasía de venganza femenina envuelta en lentejuelas y plumas. En Víctimas del Pecado, Violeta adopta al bebé que otra prostituta abandona. Elige la maternidad sin matrimonio, sin hombre. Cría al niño sola, con orgullo, desafiando todas las normas sociales. Y al final, encuentra el amor con un hombre que la acepta tal como es, pasado incluido. Estos eran mensajes radicales para el México de los años 50. Y Ninón los entregaba con tal carisma, con tal fuerza, que las audiencias los aceptaban. Las mujeres, especialmente las de clase trabajadora, veían en Ninón algo que no veían en María Félix o Dolores del Río. Veían posibilidad, veían que una mujer podía caer y levantarse, podía ser imperfecta y aún así triunfar. Por eso las filas afuera de los cines eran tan largas. No solo iban a ver a una mujer bonita bailar, iban a ver sus propios sueños de libertad reflejados en la pantalla. Y Ninón lo sabía. En entrevistas de sus últimos años, cuando le preguntaban por qué creía que Aventurera seguía siendo tan popular décadas después, respondía: porque Elena hace lo que todas quieren hacer pero no se atreven. Se defiende, se venga, gana. Era una lectura sofisticada de su propio trabajo. Ninón no era solo una bailarina bonita que había tenido suerte. Era una artista consciente del poder político de sus películas. También hay que hablar de su relación con Pérez Prado, el rey del mambo. Dámaso Pérez Prado era un músico cubano que revolucionó la música latina en los años 50. Y él y Ninón tenían una química especial. Cuando ella bailaba al ritmo de su mambo, algo mágico sucedía en pantalla. Juntos promovieron el mambo en México y lo convirtieron en fenómeno mundial. Ninón bailando mambo se volvió icónico. Y cuando Pérez Prado tocaba en vivo, siempre pedía que Ninón estuviera ahí para bailar. Eran el símbolo perfecto de la cultura afrocaribeña conquistando México. Y esto es importante porque el México de esa época tenía una relación complicada con su herencia africana. Oficialmente se celebraba lo indígena y lo español, pero lo afrocaribeño era visto con sospecha, como algo extranjero, algo peligroso. Pero Ninón, con su acento cubano, con sus ritmos afrocubanos, con sus referencias a la santería, normalizó esa herencia. La hizo parte del imaginario mexicano.
y preparó el camino para que otras expresiones afrolatinas fueran aceptadas. También vale la pena hablar de su relación con el público LGBT. Aunque Ninón era heterosexual y tuvo relaciones con hombres, se convirtió en un ícono gay mucho antes de que ese término existiera. Los hombres gay de México adoraban a Ninón, la imitaban, memorizaban sus diálogos, recreaban sus bailes, y Ninón los adoraba de vuelta. En una época en que la homosexualidad era ilegal en México, cuando los hombres gay eran perseguidos y encarcelados, Ninón siempre defendió a sus fans gay. Ellos me entienden, decía. Ellos saben lo que es ser diferente, lo que es vivir en una sociedad que te rechaza por ser quien eres. Era un acto de valentía, porque asociarse abiertamente con la comunidad gay podía destruir una carrera en esa época. Pero Ninón no le importó, porque ella también sabía lo que era ser rechazada, por su abuela, por la sociedad cubana, por los intelectuales mexicanos que despreciaban el cine de rumberas. Y hay una anécdota hermosa de sus últimos años. En 2010, la compañía teatral La Troupe le hizo un homenaje con su espectáculo Trupe Folis en el Teatro Hidalgo. El teatro estaba lleno de gente de todas las edades, pero especialmente de hombres gay de 50, 60, 70 años, que habían crecido viendo sus películas a escondidas. Cuando Ninón subió al escenario, el teatro estalló en aplausos que duraron más de 5 minutos. Y Ninón, con 81 años, lloró, porque entendió que su legado no era solo las películas, era haber dado esperanza a personas marginadas, haber sido un faro de libertad para quienes no podían ser libres. También hay que hablar de su inteligencia para los negocios. Ninón no solo fue actriz, fue empresaria. En los años 50, cuando estaba en la cima de su fama, invirtió su dinero sabiamente, compró propiedades, invirtió en negocios. Se aseguró de que, cuando su estrella decayera, tuviera con qué vivir. Esto era raro entre las actrices de su época. Muchas gastaban todo en lujos y terminaban en la pobreza cuando ya no podían trabajar. Pero Ninón había conocido la pobreza de niña, sabía lo que era no tener nada, y se juró que nunca volvería a estar en esa posición. Por eso cuando se retiró en los años 60, pudo hacerlo con comodidad. Pudo vivir en Nueva York durante 15 años sin trabajar, y cuando regresó en los 80, lo hizo por amor al arte, no por necesidad económica. Hay que mencionar también su relación con otras rumberas: Rosa Carmina, María Antonieta Pons, Amalia Aguilar, Meche Barba. Todas eran conocidas como las reinas del trópico. Y aunque había competencia entre ellas, también había respeto mutuo. Rosa Carmina había sido la musa de Juan Orol antes de que Ninón llegara a México. De hecho, Ninón participó en un casting de Orol en Cuba, pero fue Rosa quien fue seleccionada. Podría haber habido resentimiento, pero cuando ambas coincidían en eventos, se trataban con cortesía profesional. María Antonieta Pons era la más técnicamente entrenada. Había estudiado baile clásico, y sus números eran más elaborados, más pulidos. Ninón reconocía su talento abiertamente. Amalia Aguilar tenía el mejor cuerpo. Era más joven que Ninón y más atlética. Podía hacer movimientos que Ninón no podía. Y Ninón lo admitía sin problema, porque Ninón sabía cuál era su fortaleza. No era la técnica, no era la acrobacia, era la conexión emocional. Era la manera en que podía hacer que sintieras lo que ella sentía. Eso era insustituible. Y por eso, de todas las rumberas de su época, Ninón es la más recordada. También vale la pena mencionar sus colaboraciones con compositores mexicanos. Además de Agustín Lara, trabajó con Antonio Díaz Conde, quien compuso la música original de Aventurera. Trabajó con Pedro Vargas, que cantaba mientras ella bailaba. Estos eran gigantes de la música mexicana. Y el hecho de que quisieran trabajar con ella dice mucho sobre el respeto que había ganado en el medio. Y hay que hablar de su disciplina. Ninón mantuvo su figura hasta edad avanzada, no por vanidad, sino por profesionalismo. Sabía que su cuerpo era su instrumento.
y lo cuidaba. Hacía ejercicio diario, comía moderadamente, dormía bien. En una industria donde muchas actrices recurrían a drogas para mantener el peso o el ritmo de trabajo, Ninon lo hizo naturalmente. Claro, en su juventud tuvo sus excesos, las fiestas, el alcohol, las noches sin dormir, pero nunca llegó al punto de autodestrucción que vimos en tantas otras estrellas. Siempre mantuvo el control, siempre supo dónde estaba la línea que no debía cruzar. Hay una entrevista de 2009 donde le preguntaron cuál era su secreto para la longevidad, y respondió: "Nunca me tomé demasiado en serio. Sabía que era solo una bailarina que tuvo suerte. No me creí mis propias mentiras". Era una respuesta humilde, pero también astuta, porque Ninon sí se tomaba en serio su trabajo. Lo que no se tomaba en serio era la fama. Entendía que la fama es efímera, que hoy te adoran y mañana te olvidan, y por eso nunca basó su autoestima en la adoración del público. Esto la protegió. Cuando el género de rumberas murió y ya no la llamaban para películas, no entró en crisis existencial como otras actrices. Simplemente hizo otra cosa. Se fue a Nueva York, vivió su vida, y cuando tuvo oportunidad de regresar, regresó. Pero no necesitaba regresar para sentirse completa. También hay que hablar de su voz. Ninon tenía una voz distintiva, ronca, con acento cubano que nunca perdió completamente. En las telenovelas, ese acento se convirtió en su marca. Los personajes que interpretaba siempre tenían ese sabor caribeño, y el público lo amaba. Pero en los años 40 y 50, cuando empezó, ese acento era problemático. Los estudios querían que lo perdiera, que sonara mexicana, pero Ninon se negó. "Soy cubana", decía, "y mi voz es parte de quién soy". Era otro acto de terquedad que terminó siendo brillante, porque ese acento la hizo única, reconocible. Nadie más sonaba como Ninon Sevilla. Y hay que mencionar su generosidad. Ninon era conocida en el medio por ayudar a actores jóvenes. Si veía talento en alguien, lo recomendaba. Lo presentaba con productores, les daba consejos, no veía a los demás como competencia. Veía el éxito como algo que podía crecer si todos contribuían. Esta actitud le ganó lealtades. Cuando regresó en los 80 después de 25 años de ausencia, productores que ella había ayudado décadas atrás le abrieron puertas, le dieron papeles, la trataron con respeto. Y eso extendió su carrera a otros 30 años. Hay que hablar también de su relación con Verónica Castro. Cuando Ninon trabajó con Verónica en Rosa Salvaje, ambas se hicieron muy amigas. Verónica, que era la gran estrella de las telenovelas en los 80, trataba a Ninon con reverencia. La llamaba maestra. Y Ninon, a su vez, adoraba a Verónica. Verónica cuenta que Ninon le enseñó mucho sobre presencia en cámara. Me decía: "Mija, la cámara es tu amante, tienes que seducirla, tienes que hacer que se enamore de ti". Era el mismo consejo que Ninon había aplicado 50 años antes, y seguía funcionando. Y hay una historia hermosa de La usurpadora con Thalía. Thalía, que era muy joven en ese entonces, estaba nerviosa trabajando con Ninon. Era una leyenda. ¿Cómo podía estar a la altura? Pero Ninon inmediatamente la puso cómoda. Le dijo: "Tú eres la estrella. Yo solo estoy aquí para apoyar. No te preocupes por mí. Solo haz tu trabajo". Y le dio consejos prácticos sobre cómo manejar la cámara, cómo no parpadear en los primeros planos, cómo usar las manos para expresión. Thalía nunca olvidó esa generosidad. Y cuando Ninon murió, Thalía escribió un tributo hermoso recordando esos momentos. También hay que mencionar su sentido del humor. Ninon era graciosa. En los sets, entre tomas, entretenía al equipo con chistes y anécdotas. Nunca se puso diva, nunca trató mal a nadie. Camarógrafos, asistentes, extras, todos la adoraban porque era amable y divertida. Hay una anécdota famosa de Rosa Salvaje. Era una escena difícil y Verónica Castro no podía conseguir la emoción correcta. Estaba frustrada, a punto de llorar. Y Ninon, que no estaba en esa escena,
se acercó y le susurró algo al oído. Verónica se rió. La tensión se rompió. Filmaron la escena y salió perfecta. Después le preguntaron a Ninon qué le había dicho y respondió: le recordé que estamos haciendo telenovelas, no Hamlet. Esto es entretenimiento. Tiene que ser divertido. Si no te diviertes haciéndolo, el público no se va a divertir viéndolo. Era sabiduría destilada de décadas de experiencia y resume perfectamente la filosofía de Ninon sobre su trabajo. Tomaba el oficio en serio, pero no se tomaba a sí misma demasiado en serio. También es importante hablar de cómo manejó el envejecimiento. En una industria obsesionada con la juventud, donde actrices se hacen cirugías desesperadas para parecer más jóvenes, Ninon envejeció con gracia. Se hizo algunos retoques, sí, pero nunca intentó parecer de 30 cuando tenía 60. En cambio, abrazó cada etapa de su vida. En los 80 y 90, cuando hacía telenovelas, interpretaba personajes de su edad. Mujeres mayores con sabiduría, con historia, con dignidad. Y el público las amaba, porque había autenticidad ahí. Ninon no estaba fingiendo ser algo que no era. Era una mujer mayor que había vivido una vida extraordinaria. Y esa vida se reflejaba en su rostro, en su voz, en su presencia. En 2009, en una entrevista con el diario español El Economista, dijo: como Marlene Dietrich, trabajaré hasta el final. Y cumplió esa promesa. Trabajó hasta los 83 años. Solo se detuvo cuando literalmente su cuerpo ya no pudo más. Hay que mencionar también el reconocimiento internacional que recibió. En marzo de 2012, la revista Actual la nombró la actriz cubana de cine más famosa de todos los tiempos, por encima de María Antonieta Pons, Rosa Carmina y Amalia Aguilar. Era un reconocimiento de su tierra natal, el país que su abuela le había hecho sentir que debía abandonar por elegir el baile. Pero Cuba nunca la olvidó. Y en sus últimos años, cuando Cuba finalmente reconoció la importancia cultural del cine de rumberas, Ninon fue celebrada como embajadora cultural, como prueba de que una niña cubana pobre podía conquistar al mundo. Y conquistó Brasil también. Cuando filmó Aventura en Río y otras películas brasileñas, se enamoró del país, de su música, de su gente, de su cultura, y Brasil le correspondió. Hasta el día de hoy, Ninon Sevilla es recordada en Brasil como una de las grandes estrellas internacionales que trabajaron en el cine brasileño. Hay que hablar de los turbantes. Ese accesorio que se convirtió en su marca en las telenovelas no fue solo por practicidad, también fue por orgullo cultural. Los turbantes tienen una larga historia en la cultura afrocaribeña. Las mujeres afrodescendientes los usaban en Cuba, en Haití, en Brasil. Y Ninon, al usarlos en televisión mexicana, estaba haciendo una declaración. Estaba diciendo: mi herencia afrocaribeña es hermosa y no me voy a esconder. Era sutil, pero poderoso. Y ayudó a normalizar la estética afrocaribeña en la televisión mexicana. También vale mencionar que Ninon era lectora voraz. Aunque solo había estudiado hasta la primaria, nunca dejó de educarse. Leía biografías, historia, novelas, poesía. En entrevistas podía citar a Sor Juana Inés de la Cruz, a Federico García Lorca, a Pablo Neruda. Esta inteligencia cultivada sorprendía a los periodistas. Esperaban encontrar a una bailarina sin educación. Y encontraban a una mujer culta que podía discutir política, arte, filosofía. Era otro ejemplo de cómo Ninon desafiaba expectativas. Y hay que hablar de su relación con la Iglesia Católica. Después de todo, era la niña que había querido ser monja. Y aunque eligió un camino muy diferente, nunca perdió completamente su fe. En sus últimos años, asistía a misa regularmente, rezaba. Encontró paz en la religión que en su juventud había sentido opresiva. Hay una entrevista donde le preguntaron si se arrepentía de no haberse hecho monja, y respondió: no, porque ser monja habría sido servir a Dios de una manera, pero ser bailarina me permitió servir a Dios de otra. Le di alegría a la gente, les di esperanza,
les mostré que la belleza existe. Eso también es servicio divino. Era una teología única, pero perfectamente coherente con quien era Ninon. Una mujer que había encontrado lo sagrado en lo profano, que había encontrado a Dios en el cabaret. Finalmente, hay que hablar de su legado final. Su hijo Genaro Lozano, el músico. Ninon lo crió sola en gran parte, y le inculcó los mismos valores que la habían guiado a ella: trabajo duro, autenticidad, orgullo por las raíces. Genaro se convirtió en un músico respetado, conocido como el chamaco de bronce. Y cuando Ninon murió, él fue quien se encargó de preservar su legado. Trabajó con la Cineteca Nacional para restaurar sus películas. Dio entrevistas contando historias de su madre. Se aseguró de que la nueva generación supiera quién había sido Ninon Sevilla, porque eso es lo que hacen los buenos hijos. Honran a sus padres manteniendo viva su memoria. Y la memoria de Ninon Sevilla está más viva que nunca. Cada año, estudiantes de cine descubren Aventurera y quedan fascinados. Académicos escriben tesis sobre el cine de rumberas y su importancia cultural. Festivales de cine hacen retrospectivas de su trabajo, porque lo que Ninon hizo importa, no solo como entretenimiento, sino como documento histórico. Sus películas muestran un México que ya no existe. Un México de cabarets y orquestas en vivo y baile. Un México donde las mujeres estaban empezando a reclamar su autonomía. Un México en transición. Y Ninon fue parte esencial de esa transición. Fue un puente entre la mujer tradicional mexicana y la mujer moderna. Mostró que podía ser sensual sin ser inmoral, que podía ser fuerte sin dejar de ser femenina, que podías fallar y levantarte. Estos mensajes siguen siendo relevantes hoy. Por eso cada generación redescubre a Ninon Sevilla. Por eso sigue importando. La niña que quiso ser monja se convirtió en santa de otra religión. La religión del cine, donde los devotos van a templos llamados salas de proyección, donde los himnos son canciones como Aventurera, donde el ritual es ver, una y otra vez, a una mujer bailar como si su vida dependiera de ello. Porque tal vez sí dependía. Tal vez Ninon bailaba para sobrevivir, para procesar el abandono de su madre, el rechazo de su abuela, la soledad de ser extranjera, el peso de ser símbolo sexual, la tristeza de encontrar a Miroslava muerta. Tal vez bailaba para exorcizar demonios, para celebrar estar viva, para desafiar a todos los que le dijeron que no podía, que no debía, que ardería en el infierno. Y tal vez, en cierto sentido, sí ardió. Ardió con la pasión de vivir plenamente. Ardió con el fuego del arte. Ardió brillante y hermosa durante 85 años. Y cuando se apagó ese 1 de enero de 2015, dejó atrás cenizas que todavía brillan. Dejó películas que todavía se ven. Dejó recuerdos en miles de personas que la conocieron. Dejó inspiración para futuras generaciones de artistas. Dejó un legado. El legado de una niña que desafió a su abuela y a Dios mismo para bailar, que llegó a México sin nada y se convirtió en leyenda, que conoció la tragedia y el triunfo, que amó y perdió, que bailó con el demonio y con los ángeles. El legado de Ninon Sevilla, la reina de las rumberas, la rubia de las piernas de oro, la primera aventurera, la última de su especie y la eterna. Porque eso es lo que significa ser eterna en el cine. No es que tu cuerpo siga viviendo, es que tu imagen, tu voz, tu presencia, siguen impactando a personas que ni siquiera habían nacido cuando tú bailabas. Es que una niña en 2025 puede encender su computadora, buscar Aventurera 1950 y ver a Ninon Sevilla bailar exactamente como lo hizo hace 75 años. Y puede sentir la misma electricidad que sintió el público en el cine ópera en 1950. Puede aspirar a tener esa misma seguridad, esa misma libertad. Es que un estudiante de cine en París puede estudiar los planos de Alberto Gut y aprender cómo filmar sensualidad sin vulgaridad. Puede ver cómo la cámara de Alex Phillips capturaba cada movimiento de Ninon
y entender que el cine es tanto técnica como magia. Es que una mujer en cualquier parte del mundo que se siente atrapada, que siente que la sociedad le dice qué debe ser, puede ver a Ninón Sevilla y pensar, si ella pudo, yo también puedo. Puede ver que el rechazo no es el final, que la pobreza no es destino, que puedes crear tu propia historia. Eso es el verdadero legado de Ninón Sevilla. No las piernas hermosas, aunque las tenía. No los bailes provocativos, aunque los hacía magníficamente. No la fama, o el dinero, o los premios. El verdadero legado es la lección de vida que encarnó. Que puedes elegir. Que tienes agencia sobre tu propia existencia. Que nadie, ni tu familia, ni tu religión, ni tu sociedad, tiene derecho a decidir quién eres o qué haces con tu vida. Que el camino del pecado y el camino de la santidad tal vez no son tan diferentes. Que servir a Dios y bailar en cabarets tal vez no son mutuamente excluyentes. Que puedes ser todas las contradicciones que quieras ser. Santa y pecadora, vulnerable y fuerte, sensual y tierna, extranjera y mexicana, cubana y universal. Ninón Sevilla fue todas esas cosas, y por eso perdura. En el Panteón Jardín, su tumba es visitada regularmente por fans. Dejan flores, dejan fotos, dejan notas de agradecimiento. Gracias por enseñarme a ser libre, dice una. Gracias por bailar por todas nosotras, dice otra. Y en algún lugar, tal vez, el espíritu de Emelia Pérez Castellanos, la niña que quiso ser monja, sonríe. Porque finalmente encontró la paz. Finalmente fue aceptada completamente. Finalmente le perdonaron por elegir el baile. O tal vez no necesita perdón. Tal vez nunca lo necesitó. Tal vez la única persona que necesitaba perdonarla era ella misma. Y tal vez lo hizo, allá en Nueva York, durante esos 15 años de retiro. Cuando tuvo tiempo de reflexionar sobre su vida y decidir que, sí, había valido la pena. Que cada sacrificio, cada rechazo, cada lágrima, cada triunfo, cada amor, cada pérdida, todo había sido necesario para convertirse en quien se convirtió. En Ninón Sevilla. En la leyenda. Y cuando murió en ese hospital el 1 de enero de 2015, tal vez su última imagen fue de ella misma joven, en el Teatro Degollado en Guadalajara, bailando por primera vez en México, sintiendo por primera vez ese aplauso ensordecedor que duraría, de diferentes maneras, el resto de su vida. Tal vez escuchó la música, el mambo de Pérez Prado, la voz de Agustín Lara, la orquesta del Teatro Martí en La Habana cuando tenía 15 años. Tal vez vio rostros, su abuela, finalmente sonriendo con orgullo, su madre, a quien nunca conoció, diciéndole, «Lo hiciste bien, hija». Pedro Arturo Calderón, el amor de tantos años. José Gil, el esposo que la amó sin condiciones. Miroslava, perdonándola por mover esa fotografía. Todas las personas que habían formado parte de su vida extraordinaria. Y tal vez, en ese último momento, antes de que su corazón dejara de latir, Ninón Sevilla bailó una última vez. No con el cuerpo, que ya estaba demasiado cansado, sino con el espíritu, con el alma que nunca había dejado de bailar, ni siquiera cuando su abuela se lo prohibió, ni siquiera durante los 15 años en Nueva York, ni siquiera en los últimos días en el hospital, porque bailar no era algo que Ninón hacía, era algo que Ninón era. Y así, bailando, se fue, dejando atrás un mundo que fue mejor por haberla conocido, un cine mexicano que fue más rico por haberla tenido, una cultura popular que fue más vibrante por su presencia, dejando atrás a Ninón Sevilla, la eterna aventurera, que nos enseñó que el verdadero pecado no es bailar. El verdadero pecado es no bailar cuando la música te llama, y que la verdadera santidad no es negar quién eres. La verdadera santidad es abrazar quién eres con todo tu ser, sin disculpas, sin vergüenza, sin miedo. Gracias, Ninón, por bailar, por todas nosotras, por todas las que vinieron antes y no pudieron, por todas las que vendrán después y podrán, en parte,
porque tú lo hiciste primero. Gracias por ser libre cuando la libertad costaba todo. Gracias por ser tú.